Bueno, capítulo 15, versículos del 1 al 6, vamos a leerlo. Dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Amén. Vamos en oración, que el Señor sea ayudándonos y guiándonos por medio de su Espíritu. Padre bendito, en esta mañana nos acercamos dándote las gracias por tu palabra, por la bendición que nos das de podernos acercar hacia ti, Padre, y poderte adorar por medio de estos himnos. Gracias por tu misericordia, por tu favor, por tu bondad, con la cual cada mañana podemos despertar, sabiendo que en ti son nuevas cada mañana. Te pedimos, Padre, que por medio de tu palabra seas ayudándonos a transformar nuestro ser, bendito Dios, de manera que todo cuanto pensemos, hagamos, sintamos, sea para la gloria tuya. Que tu palabra nos ayude a tener la mente de Cristo, bendito Padre. Háblanos y ayúdanos, Dios Todopoderoso, a entender tu mensaje. A que tus palabras, bendito Padre, no solamente queden en nuestra mente como parte de un conocimiento, sino que también sean colocadas por obra en nuestra vida. Te lo pedimos, bendito y amado Señor, porque no queremos ser simplemente oidores, sino también hacedores de tu palabra. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén. Bien, si hay algo que la mayoría de los hombres y de la raza humana necesita saber y tiene que estar constantemente pensando y analizando, es cómo puede el hombre presentarse ante un Dios justo. Eso es algo que debe estar cada día en la mente del hombre. ¿Cómo puede un hombre, siendo pecador, presentarse ante un Dios completamente justo y santo? Pueden haber otras necesidades en el corazón del hombre, como darle una estabilidad económica o de heredar algo a sus hijos. Eso es importante, pero eso no es la prioridad del hombre. Puede el hombre preocuparse, o la mujer preocuparse, en qué carrera debe tomar, qué carrera debe estudiar para poder aportar algo a la sociedad. Esto es importante, ¿verdad? Pero ¿será la prioridad? Por supuesto que no. Otros dirán: ¿cómo hago para que mis ingresos suban y mi economía sea mejor? Eso es importante, pero no es la prioridad. Otros pueden decir: debo especializarme mejor, debo tener más conocimiento en cuanto a mi área, en lo que he estudiado, en lo que me he preparado para superar y de esta manera poder tener mayor reconocimiento ante la sociedad y poder cumplir mayor o mejormente mi labor. Eso es importante, ¿verdad? ¿Pero es la prioridad? No. Y así tenemos muchas áreas de que podemos hablar en esta mañana que son importantes, pero no son la prioridad. ¿Sí? Lo que verdaderamente le debe importar al hombre y lo que es prioridad en su vida es cómo puede presentarse ante un Dios que es completamente santo y completamente justo. Eso es lo que es importante. Es por eso que la doctrina de la justificación es importante para nosotros. Es por eso que aborda este pasaje, ese problema de cómo presentarnos a Dios.
¿Cómo el hombre caído puede estar ante Dios? ¿Cómo puede el hombre quedar expuesto ante la justicia de Dios? Ante un Dios justo. Nosotros no lo somos, como dice la oración de David en el Salmo 130, verso 3. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Esto es, nadie. ¿Quién podría? David está diciendo, y esta es una pregunta retórica, nadie podría estar en pie ante Dios Santo, cuando efectivamente todos somos pecadores. Nadie puede mantenerse en pie ante el escrutinio de Dios, del Dios divino. Nadie puede hacerlo. Si Dios extendiera la vara de justicia y usara esa vara para evaluar nuestras vidas y mirar qué tan justas están, ¿cómo sería ese veredicto? Creo que ya muchos lo saben. La mayoría de nosotros pensamos que si nos esforzamos en hacer buenas obras, en ser buenos, esa vara se colocará recta y seremos justificados delante de Dios. Eso es lo que piensa la religión. Las buenas obras, o tal vez siendo religiosos, diciendo y formando parte de una iglesia. Para algunos podría ser esa una manera. Formo parte de una iglesia, formo parte de un ministerio, estoy actualmente apoyando a otros, estoy con mis recursos ayudando una obra benéfica, estoy haciendo buenas obras. Para algunos esto es bueno. Pero para Dios, ¿esto valdrá y tendrá peso? No. Para el religioso sí, pero ante Dios no. Ante Dios no tiene nada que ver. Y ese es uno de los grandes mitos de la cultura popular que han penetrado a la iglesia. Y muchos creen que porque participan o están dentro de una iglesia, ya con eso han sido justificados delante de Dios. Y no es así. Aunque la Biblia claramente dice que por las obras de la ley nadie será juzgado. Eso nos lo dice Gálatas capítulo 2, versículo 16. Somos deudores que no podemos pagar nuestra deuda. Es por eso que este pasaje en esta mañana es importante, porque nos indica y nos da la respuesta a esta pregunta que se debe hacer cada hombre y cada mujer, y que es verdaderamente relevante para el ser humano. ¿Cómo presentarme delante de Dios? Y esto es lo que nos enseña este pasaje. Muchos teólogos consideran lo que hemos leído, y más específicamente el versículo 6, como la cima del Everest. Muchos ven este pasaje tan importante como el versículo más importante y relevante de todo el libro de Génesis. Este capítulo 15, versículo 6. Algunos eruditos han llegado a decir que el versículo 6 es el Juan 3:16 del Antiguo Testamento, donde se nos dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, tenga vida eterna. Eso es lo que hemos visto. Así que vamos a tener también nuestra mirada puesta aquí. Y vamos a caminar por estos versículos porque nos muestra una realidad y nos muestra algo que debe ser prioridad en la vida del ser humano. Por eso, lo primero que dice el versículo 15, versículo 1 es: después de estas cosas, ¿cuáles cosas? ¿Qué cosas habían pasado? No cabe duda que esta frase va haciendo conexión con lo implícita, una conexión implícita con lo que ha venido sucediendo en capítulos anteriores, capítulos precedentes a este. Vemos desde el capítulo 12 que Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos y lo lleva a Canaán, la tierra prometida, pasando por Harán. Luego vemos que luego de esto Abraham es ido o llevado a Egipto, movido a ir a Egipto por una hambruna. Y allí se da cuenta de que Dios preservaría a Sarai, preservaría la vida de Sarai, en el capítulo 12. Después de esto, capítulo 13, Abraham y Lot se separan.
Estas son las cosas que han estado sucediendo, las cuales el autor nos quiere recordar. Luego, en el capítulo 14, Lot es capturado por Abraham, lo veíamos el domingo anterior. Es capturado por Abraham y sale a su rescate con 318 criados, a rescatar a su sobrino Lot, ¿sí? Donde es recibido después de perseguirlos, como lo dice nuestra imagen. Ahí lo podemos ver como esta imagen nos resume en estos 3 capítulos. Y en el versículo 14 nos mostraba cómo persiguió a estos 4 reyes del norte. Y en estos 4 reyes del norte, luego de esta batalla de perseguirlos hasta arriba de Dan, Damasco, el Éufrates, es recibido por el rey de Sodoma al regresar, y por Melquisedec, que Melquisedec es un rey y es un sacerdote, tipo de Jesucristo. ¿Sí? No es una teofanía, no es una cristología, es allí mismo mostrado como persona Melquisedec. Y es lo que estamos viendo. Entonces está haciendo relación a esto. Y cómo, de qué manera en este capítulo 14 al finalizar, Dios le permite a Abraham que decida si quiere tomar los bienes de la propuesta que le ha hecho el rey de Sodoma. Quédate con los bienes y dame las personas. A lo cual Abraham dice no. Versículo 23, que desde un hilo hasta una correa del calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Esto es lo que responde allí entonces Abraham. Así que él no se queda con ese botín, decide dárselo todo a él. Esto nos está diciendo después de estas cosas y trae aplicación para nosotros. Dios sabe y nos indica algo importante aquí. No importa por qué circunstancia o de dónde vengamos. Hay algo importante y crucial aquí. Dios sabe de dónde venimos. Y eso es lo que podemos ver. Después de estas cosas, ¿qué está atravesando usted? ¿Qué puede haber atravesado usted y hoy está aquí? Dios ha estado con usted. Dios ha estado con Abraham en el capítulo 12, en el capítulo 13, en el capítulo 14 y continúa con él en el capítulo 15. Es lo que vemos acá. Esto nos ayuda y también prepara nuestro corazón y nos prepara a nosotros, porque Dios hablará a nosotros y Dios nos habla a nosotros a través de su palabra. Es por eso que dice, después de estas cosas, ¿qué pasó? Vino la palabra de Jehová en visión diciendo. Algo importante, viene la palabra de Jehová a Abraham en visión. Y tenemos que tener claro que aquí es una visión, no es un sueño. Una cosa es un sueño, otra cosa es una visión. En la visión, el que recibe la visión está despierto. En el sueño, ¿cómo está? Dormido. Tenemos que tener claridad en esto. Así que viene una visión, no es una alucinación y tampoco es una experiencia subjetiva de un soñador. Y hay que tener cuidado con esto, porque como vemos que acá dice visión, muchos dirán, ¿puedo tener visiones? ¿Será correcto esto? No. No hay tal cosa como poder tener visiones en este momento, cuando ya tenemos la palabra y la voluntad de Dios escrita. Era el tiempo donde Dios estaba revelando a su pueblo. Era el tiempo donde Dios estaba revelando sus intenciones y sus deseos. Por eso es que está allí de esta manera. Pero hoy en día se hablan de visiones, cosa que no es sano, no es bíblico. Hombres que dicen que han tenido visiones con el Señor, que fueron al cielo, que fueron llevados y fueron traídos. Algunos llegó a tal imaginación y herejía tan grande que arriba hay una bodega en el cielo lleno de estantes donde usted va a encontrar brazos, piernas, ojos, orejas, esperando que las personas aquí en la tierra las reclame y esas cosas vendrán a ellos. ¿Será esto real? Pero son las cosas, y perdonen la expresión, idioteces que muchos creen. Y esto es lo que se oye hoy en día. Por eso pasajes como estos que se hablan de visiones se toman para malinterpretarlos y para generar falsas doctrinas. Y muchas cosas más. Otros que han ido al infierno y han vuelto. Otros diciendo que han jugado con Jesús y que más que un salvador lo han visto como un amigo. ¿Será esto verdad? No, imposible.
Las visiones no son para estos tiempos. Así que es lo que estamos viendo acá. Sin embargo, esa visión llegó a Abraham. Y debemos tener presente que Dios se revela en el libro de Génesis de diferentes maneras. ¿Cuáles son esas maneras? Por medio de palabras, como lo hizo en Génesis 12, versículos 1 y 3 y muchos más. Lo hace por medio de visiones, como lo estamos viendo en este capítulo. Lo hace por medio de sueños. También lo hace por medio de sueños en el libro de Génesis. No ahora, aunque Dios es soberano, pero ya está su palabra, ya está su voluntad. Creo que no necesitamos un sueño para saber qué es pecado, ¿verdad? No necesitamos de un sueño para saber qué es desobedecer a Dios. Y también lo hace por medio de teofanías, que es literalmente apariciones de Dios, apariciones de Él. Y eso lo encontramos en varios capítulos también allí en Génesis. Pero también lo hace por medio de ángeles. El ángel de Jehová lo vamos a encontrar a través de este libro. Y es por medio de Él también que revela su voluntad. Los métodos varían, pero siempre Dios se estaba revelando a la humanidad. Y aquí tenemos algo para aplicar a nuestras vidas. Debemos cuidarnos de tener supuestas visiones. Debemos cuidarnos de comprometernos con algunas, decirlo así, conversaciones que hablan de esto. Debemos más bien con claridad mostrar que Dios habla por medio de su palabra. Eso es lo que debemos tener muy presente, que Dios nos habla por medio de la Escritura. Luego le dice a Abraham le dice, después de que viene esta visión, ¿cómo se dirige a él? No temas. No temas, Abraham. Dios se dirige a Abraham por nombre de propio, no se está dirigiendo por medio de otra manera. Sabe la necesidad de Abraham, sabe lo que está pasando a Abraham, y Dios se dirige a Abraham y le habla de esa manera. Se dirige a él de manera personal, con nombre propio. El temor estaba a Abraham por algunas razones. Por algunas razones habría temor en Abraham, por eso es que Dios le dice en visión, no temas. ¿Cuáles podrían ser esas razones? Había acabado de rescatar a su sobrino, ¿sí? Y es importante saber que se había enfrentado a 4 reyes que no eran cualquier reyes, eran poderosos y podía temer a una retaliación. Esto podía ser la causal del miedo de Abraham. A pesar de que había vencido, él podría estar pensando, bueno, ¿en qué momento vuelven, se arman y vienen con más y atacan? Ese podría ser un temor de él. También comenzaría a darse cuenta que estaba en Canaán, que estaba en una tienda y los peligros que allí habían. Había pasado una hambruna, ya había ido a Egipto, había tenido que regresar, luego está allí en Canaán una vez más y viene el problema con Lot. Ahora después de Lot viene este rapto de estos reyes hacia Lot y él tiene que ir a rescatarlo. ¿Cómo no estaría preocupado? ¿Cómo no habría temor diciendo en qué tierra estoy? Además de esto, tal vez las represalias, como lo dije anteriormente. Y también es posible, aunque descarto esa un poco, de que el temor de Abraham fuera porque no tenía hijos. Es una opción que hay ahí, ¿no? También es posible que el temor estuviese relacionado con el hecho de que Abraham seguía sin hijos. Sin embargo, es Dios quien le dice lo que viene a continuación. No temas, Abraham, yo soy tu ¿qué? Tu escudo. Esto significa simplemente que Dios estaría con él en medio de los peligros. Vaya palabra. ¿Alentaría esto a Abraham? Claro. Que Dios mismo en visión le diga, no temas, Abraham, por nombre propio. Así como cuando allá en los evangelios se nos dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco. Dios está diciendo aquí que conoce a Abraham. Dios está diciendo aquí que sabe que tiene Abraham en su corazón, temor. Y Él está diciendo que Él es su escudo, que aunque Él se sintiera desamparado, que aunque Él se sintiera debilitado, que aunque Él se sintiera en peligro, Dios estaba con Él para brindarle la protección necesaria, para ser su escudo. Y esto de escudo hace relación a un protector y a un proveedor. Yo estaré presente para protegerte,
para defenderte, es lo que le está diciendo Dios. Una verdadera confianza y confirmación era la que estaba recibiendo aquí Abraham. Aquel que teme a Dios, ¿qué recibe de parte de Dios? Protección. No es el trabajo, no es lo mucho que tú te afanes por hacer, es Dios quien verdaderamente te ayuda y te protege. El Salmo 3:3 dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. El salmista dice: ¿quién es su escudo alrededor? No dice que son sus fuerzas, no dicen que son su autosuficiencia, no dicen que es su poder, su sabiduría. Él sabe y dice que es Dios mismo. De Él viene su escudo, de Él viene su protección. Abraham estaría indefenso sin Dios, como muchos podemos estar si nos alejamos de Dios. Como muchos están afuera hoy, aunque tengan riquezas, aunque tengan guardaespaldas, aunque tengan su estabilidad según sus creencias, están desamparados porque están sin Dios. Y fácilmente, ¿qué puede pasar? Lo peor. Dios, el que tiene a Dios, ¿qué tiene, mis hermanos? Tiene todo. El que tiene a Dios tiene a todo. Tiene todo en su vida. Si tiene a Dios, Dios le proveerá de lo necesario. Si tiene a Dios, Dios le protegerá en los momentos de dificultad, de temor, como está pasando aquí con Abraham. Pero ¿qué más le dice? No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Cuál sería el galardón de Abraham entonces? Su recompensa sería grande. ¿Saben cuál sería la recompensa y el galardón de Dios, de Abraham? Era Dios mismo. Dios mismo era quien estaría con él. Y el que tiene a Dios tiene todo. Y el que tiene todo tiene las promesas ¿de quién? De Dios. Y Dios sabe lo que necesita. Pero hoy muchos, ¿cuáles piensan que es el galardón? Ponen su mirada en el galardón. Las riquezas de este mundo. ¿Ven? Piensan más en cómo conseguir dinero que en cómo agradar a Dios. Eso es lo más triste del cristiano hoy en día. Piensa más cómo conseguir dinero que cómo agradar al Dios de la Biblia. Y es su constante. ¿En qué te levantas pensando con más frecuencia? ¿En Dios o en cómo hacer que tus arcas crezcan? En cómo depender más de tu dinero y menos de Dios. Cuidado, porque Dios puede sacudir. Si Dios te quiere sacudir, lo puede hacer, porque es Dios. ¿Por qué esperar a que nos sacuda? No solamente le dice esto, entonces, era Dios mismo, era el Mesías que venía allí por medio de él. Era la protección, era la provisión de Dios, esa era la recompensa. Ahora el versículos 2 y 3. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Es la primera vez que encontramos esto acá. Es la primera vez que encontramos la mención de este esclavo, de este criado. Y es la primera vez que también vemos la unión de este nombre, Señor Jehová. Señor Jehová. Y algo importante, ¿qué le preocupaba a Abraham? ¿Qué estaba en la mente de Abraham? ¿A quién dejaba su herencia? ¿A quién le quedaría lo que él tenía? Y vemos por el capítulo anterior que tenía que dejar. Tenía criados, 318, con los cuales fue a rescatar a su sobrino. Tenía también ganado, tal vez tenía oro, de haber sido dado allí en Egipto. Así que tenía, y la preocupación de Abraham era esto, que no tenía un hijo. Y el no tener un hijo era una señal grave, era una señal de juicio ante Dios. Por incesto, como lo dice Levítico 20, no lo vamos a leer, versículos 20 al 21. O por iniquidad, Jeremías 22:30. Esto podía ser una señal de juicio de Dios, el que no hubiese hijo en su familia.
Y es ahí como entonces nombra al damasceno Eliezer, y tal vez este hombre hacía parte de ese grupo que fue con él a la guerra, que fue allí contra estos reyes y regresó con él. Era tal vez uno de los de más de confianza, pero está allí mencionado y es al cual él tiene en la mira para dejar su herencia, su heredad. Es a este hombre. Lo podemos ver aquí. Él lo veía como su heredero, su único heredero, sin hijos. Pero ¿qué más nos dice esto? Abraham manifiesta a Dios que no le ha dado prole, no le ha dado descendencia. Dios no le ha dado descendencia. Y esto nos da a entender que Abraham sabe quién es el único que puede dar vida. Y es Dios. El versículo nos lo dice claramente. Mira que no me has dado prole, mire que no me has dado descendencia. Dios sabe, Abraham sabe que la vida viene de Dios. Usted puede tomar, como lo decía un predicador, un puñado de semillas, arrojarlas a la tierra. ¿Y de quién es la voluntad de que esa semilla crezca o no? De Dios. Así que Dios es el que tiene toda la soberanía y toda la voluntad en el vientre de una mujer para que dé a luz. Es Dios, no es el hombre. Quién sabe cuántas veces Abraham lo intentó, ¿no? Y nada. Y Sarai con la prueba y Abraham esperando y nada. Es Dios quien lo hace. Él es el dador de vida. Él es el único que puede dar vida. Y eso también trae una aplicación a nosotros. De igual manera sucede con nosotros. Pensamos con nuestra lógica. Abraham está pensando en su heredero y como visión y en la lógica de él, ¿a quién ve? A su criado. Nosotros, ¿cuántas veces Dios nos habla, nos da promesas, nos dice por medio de su palabra, por su palabra, que viene a nosotros? Y nosotros en nuestra mente finita y en nuestra forma de pensar no lo vemos. No lo vemos posible. Pero Dios había prometido a Abraham descendencia. Y está viendo con la lógica a Abraham. Por eso vamos a ver lo que pasa más adelante. Así pasa con nosotros. Dios nos dice cosas y nosotros por nuestra lógica decimos no es posible, no se puede. Pero ¿qué pasa? Versículo 4. Luego vino a él palabra de Jehová. Una vez más, por segunda vez, la palabra de Dios viene a Abraham. Y le dice, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. ¿Qué nos quiere decir esto? No iba a ser el esclavo, no iba a ser el criado al cual la mirada había puesto Abraham sobre él, no iba a ser él, iba a ser un hijo de sus propias entrañas, un hijo que iba a venir de él mismo, un hijo que iba a venir de su misma interior. Y esto es lo que nos está diciendo. Debemos prestar atención ahí. Dios piensa diferente, Dios planea diferente a nosotros, fuera de nosotros, fuera de nuestro alcance. Y le dice, es un hijo que él mismo engendraría. Lo que hay que tener aquí en cuenta es que el tiempo de Dios es muy diferente al de nosotros. Nosotros queremos ya. ¿Y sabe cuánto tiempo tuvo que esperar Abraham para este hijo? 25 años para que llegase. Pero llegó. Dios lo prometió y Dios cumplió. ¿Qué puede haberte prometido Dios a ti hoy? Hoy lo tengas ahí presente y no ha pasado. Pero Dios lo prometió y será fiel en cumplirlo. Él lo trazó y Él lo hará. Y aquí lo podemos ver muy, muy claro. Porque esta palabra viene para tranquilizar a Abraham. En el versículo 5, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Abraham había estado como forastero, había estado como un nómada con su tienda, buscando agua para sus ganados, buscando pastos verdes para su ganado. Por ende, con su tienda, ¿qué debía hacer? Quitar las estacas y moverlas. Esta era la vida de Abraham.
Por eso es que dice, lo sacó. Ahora Dios le dice, ven, salgamos. Es probable que estuviera ¿en dónde? En su tienda. Es muy probable que esta visión fue de noche, porque le está mostrando algo que de noche se ve. Y le dice, ven, vamos, y mira. ¿Qué le va a mostrar? Las estrellas. Hermoso, ¿no? Aquellas estrellas son las que Dios le va a mostrar. Entonces Dios le dice, vamos, y luego le da un imperativo allí, en ese versículo 5. Lo lleva afuera y le dice, mira, un imperativo el primero, y el segundo le dice, cuenta. Cuenta, 2. Además de estos, dice que también Dios tenía que llevar a Abraham. Abraham tenía que caminar con Dios para llegar allí y mostrar lo que le iba a mostrar, poder ver lo que le iba a mostrar. En otras palabras, ¿qué le está diciendo Dios a Abraham, mis hermanos? Quita la mirada de ti mismo, quita la mirada de tu intelecto, ven, salgamos y mira al cielo. Mírame, mira quién soy, mira qué he hecho, mira todas estas estrellas. Así será tu descendencia. ¿Cuáles serían todas esas estrellas? ¿El pueblo de Israel? ¿Es probable? Claro que sí. Romanos 11 nos habla de esto. Multitud de hombres que temieron a Dios. Pero también nos habla de una heredad espiritual, de una descendencia espiritual, de la cual en Apocalipsis se nos habla de millones y millones que estaban alrededor del trono haciendo ¿qué? Adorando a Dios. Y es a esa descendencia también que hace referencia a Dios, al mostrarle a Abraham las estrellas. ¿Quién puede contar las estrellas? ¿Quién puede contar miles y miles de millones de estrellas? Nadie. Y esa es la metáfora que Dios usa para hablar a Abraham, para decirle, quita tu mirada de la tierra y pon tu mirada por la fe en mí, en los cielos. Y es allí como le ilustra. Son metáforas que Dios va a usar. Dios usó el polvo en el capítulo 13 para decirle su promesa. Dios usa las estrellas como lo hace en este capítulo 15. Y también Dios usará la arena como lo hace en el capítulo 22. Son las metáforas que Dios usa. Y ahí están las estrellas entonces. En Apocalipsis 11 también se hace referencia a ellas. Como millones de millones, esta heredad, descendencia espiritual. Así que son muchos los que están y han estado caminando por el camino estrecho. Todas esas estrellas simbolizan a hombres y mujeres creyentes de todos los tiempos. Hombres que han caminado y han decidido tomar por el camino angosto. Y están allí. A esto hace referencia. Aquellos que han tomado por siglos la gracia salvadora que viene de Dios, que son un número incalculable. No podemos imaginar por cuántos siglos, cuántos hermanos en Cristo hay, cuánta descendencia espiritual de Abraham hay, como no podemos contar las estrellas tampoco. Por eso es que lo que Él te ha pedido, junto a eso, debemos tener en cuenta lo siguiente. Lo que Él nos ha pedido, lo que está junto a Dios, viene de Dios, es la prioridad de Dios para nosotros. ¿Por qué preocuparnos si sabemos que Dios es soberano? ¿Por qué preocuparnos cuando sabemos que el Dios que hizo los cielos y la tierra es el Dios al cual nos podemos acercar hoy? Lo tenemos allí muy claro. ¿Qué es lo que necesita el hombre para caminar en este mundo? A Dios. Separados de Él nada podemos hacer. No necesitamos lo que hoy en día muchos ponen su mirada. Los placeres mundanos de este mundo. Los deseos engañosos y vanagloriosos de nuestra carne. No necesitamos eso. Necesitamos es a Dios. ¿Qué necesitas y en qué estás andando hoy? ¿Qué tienes y en qué confías hoy?
Versículo 6 y terminamos. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Y aquí tenemos el pilar, aquí tenemos la cúspide, y hemos estado ascendiendo por estos versículos para poder llegar a esta gran verdad. Y creyó a Jehová. Creer en la Escritura, esto es amán, o como más lo conocemos como amén. Esto es creer. Esto significa confiar, creer, tener fe, confianza plena en Dios. Y bueno, aquí algunos podrían decir, entonces Abraham no creía en Dios. Podríamos preguntarnos, ¿no? Pero pensé que Abraham era creyente. Abraham había seguido el liderazgo de Dios. Abraham había seguido la guianza de Dios, pero aún no había sido creyente. Hasta este texto, hasta este versículo 6, donde se dice y creyó, es donde podemos ver que verdaderamente Dios está hablando a Abraham y Abraham ha colocado su plena confianza en Dios. ¿Qué nos podríamos preguntar? Y sabemos que hay una fe que no es para salvación y hay una fe para salvación. Hay una fe. Si usted le pregunta a cualquier persona, ¿usted cree en Dios? ¿Qué le van a decir? Sí. Claro, Dios existe. Miren todo lo que ha creado. Mire, tengo vida. Pero una cosa es preguntarle eso y otra cosa es preguntarle, ¿usted cree en lo que dice Dios? Y esa es la fe que salva. En Juan capítulo 2, versículos 23 y 25 hay una aplicación de esto con el mismo Señor Jesucristo, donde dice que creían en lo que Él hacía, pero no en Él. Los demonios creen y tiemblan, pero ¿creen en Dios para salvación? No. Así que hay una fe que es intelectual y hay una fe que es para salvación. Y la que se está hablando en este versículo 6 es de para salvación. Ahí está, claramente. Abraham creyó. La fe salvadora es mucho más profunda que la intelectual. Es esa fe que ha pasado aquí y ha llegado hasta el alma. Esa es la fe salvadora. Lo preocupante con esto es que muchos están en esa fe intelectual. Creen que hay un Dios. Creen que le cantan a un Dios. Creen que se congregan para Dios. Cuando no es el Dios de su salvación. No es el Señor Jehová de Abraham, de este capítulo. Y eso lo podemos ver entonces. Y algo para agudizar más esto y llegar más a fondo está la carta a los hebreos. Y los hebreos eran personas creyentes que iban a pasos de bebé, pasos pequeños, creciendo en el conocimiento de Dios. Y Hebreos tiene que escribirse para afirmarlos, para decirles que esa fe no es la que es suficiente, sino que es la fe salvadora. Por eso les inculca y les llama la atención en muchas áreas en esa carta. Y les muestra un sacerdocio divino. Y les habla de Melquisedec. Les habla de congregarse. Les hablan de apoyarse en unos a otros a vivir una fe verdadera. No una fe en la cual usted tiene un pie en el camino angosto y un pie en el camino ancho. Abraham, ¿qué necesitaba? Tener los dos pies puestos ¿en dónde? En el camino estrecho. ¿Qué necesitamos hoy nosotros, mis hermanos? Tener los dos pies ¿en dónde? En el camino estrecho. Y cuando empecemos a caminar por ahí, comenzaremos a ver verdaderamente a quién estamos sirviendo, a quién estamos adorando. El que está en Cristo no puede tener un pie en el camino estrecho y otro camino en el ancho. Si ha recibido esa fe salvadora, ha sido rescatado de las tinieblas a su luz admirable. Y eso se debe evidenciar.
Y ahí es donde Abraham está en pie. Ha creído en el Señor, aunque hubiera hecho y hubiera sido guiado por Dios durante ese camino. Aquí está creyendo en las palabras de Dios. ¿Cree usted en las palabras de Dios? Y no le digo que crea en las promesas, porque me van a decir que sí. Crea en lo que Dios le está diciendo que debe cambiar en su vida. En lo que debe abandonar para amarle a Él, para vivir para Él. ¿Cree usted eso? Luego dice, el versículo continúa, y le fue contado por justicia. Y este texto es citado varias veces en la Escritura. Por eso es tan importante. Porque es el referente de Pablo al momento de hablar de justificación. Al momento de hablar de cómo presentarse el hombre cargado de pecado, lleno de harapos, lleno de inmundicia. Porque eso es lo que es un hombre sin Dios. Aunque usted lo vea con su Rolls Royce, con su Rolex, con su Arturo Calle, ¿o qué podríamos usar? Yves Laurent. Aunque lo vean así, lo que hay y lo que lo cubre a él son los harapos de su pecado ante Dios. Y así está el hombre. ¿Cómo presentarse entonces ante un Dios completamente justo y poderoso y santo? Es ahí donde está este pasaje. Abraham creyó, le fue contado por justicia. Romanos capítulo 4, versículo 3, 9, 22. Gálatas capítulo 3, versículo 6. Santiago capítulo 2, versículo 23. Hablan de esto. Hablan de la justificación. Al leer estos pasajes en su contexto, deja claro la perfecta justicia de Jesucristo y cómo el hombre necesita de Él. Cómo el hombre necesita de esa justicia que está en Cristo. Y justicia es un término forense. Justicia significa que es alguien que no tiene nada en contra de que será juzgado porque es limpio, es justo. Y es por eso que Dios provee y envía ¿a quién? A Cristo. Envía a Jesucristo. La justificación es un acto divino que nos muestra el amor de Dios, la gracia de Dios al ser declarados justos por Jesucristo. Así como el pecado de Adán fue imputado sobre el hombre. Eso fue lo que pasó. Adán pecó y ¿qué pasó? Al hombre le fue imputado ese pecado. Pero ese pecado después pasa a ser imputado a Jesucristo. Y ahora a la humanidad, a todo aquel que mira a Cristo por fe, la justicia de Cristo pasa a ser imputada ¿a quién? Al hombre que cree en Dios. Y esta es la justificación. De esa manera nos podemos acercar a Dios. Por eso preguntaba al principio, hay algo relevante, importante y prioridad en nuestra vida. ¿Cómo presentarme ante un Dios justo, ante un Dios santo? ¿Y qué nos está diciendo este pasaje en el versículo 6? Que debemos que creer ¿en quién? En Jesucristo, y Él es el que nos va a dar la justicia para podernos presentar a Él. Y hay ilustraciones para poder hablar de justificación. El tiempo se nos va. Podemos hablar de la ilustración judicial. Un abogado, usted en un juzgado como culpable, pero a su lado está Jesucristo. Y se para usted como culpable a recibir su condena, pero al lado suyo está Jesucristo y Él también se coloca de pie y dice, yo estoy y pago por Él. Tomo su lugar. ¿Cómo lo va a ver el abogado entonces? Justo, porque quien está al lado es justo. Vivió sin pecado. Y ahí lo podemos ver. Más ilustraciones, pero el tiempo no nos da. Como conclusión, podemos decir entonces, ¿ha usted depositado su fe en Jesucristo? ¿Es Dios el Dios de la Biblia, el cual trae demandas a su vida, en el cual usted ha creído? Si su fe está en Jesucristo, usted es justo delante de Dios. Si su fe no está en Jesucristo, ¿cómo lo ve Dios? ¿Completamente? Pecador.
completamente alejado y apartado ¿de quién? De Dios. Con un destino. ¿Cuál es el destino para un pecador? ¿Cuál es el destino para el que no está en justicia con Dios? Muerte, infierno. Y no es el infierno que hoy muchos mencionan. No es el infierno en el cual hoy muchos dicen que van a gozar, que van a divertirse. No, es un infierno real. Que por favor apaguen esa moto, mis hermanos. Qué irrespeto. Bien, entonces, ¿qué podemos decir a esto? El que cree en Dios es justo. El que cree en Cristo, ¿cómo es? Justificado. El que rechaza a Cristo es injusto. Si no, usted, si aún no ha creído en Cristo, será avergonzado y sus pecados estarán delante de Dios y será condenado. Debemos orar, mis hermanos, porque allí hay un lloro y un crujir de dientes constante. Y nuestra fe debe estar puesta en Cristo si queremos ser vistos justos delante de Dios. De lo contrario, seremos condenados. Y esto es lo que nos enseña este capítulo. Y el versículo 6 nos enfatiza la justicia de Dios. Amén. Oremos. Señor y Dios, damos gracias en esta mañana, Padre poderoso, por tu palabra, porque nos habla a través de ella y nos ayuda a entender que sin fe es imposible acercarnos a Dios, que es necesario, bendito y amado Señor, que el que le crea que le hay, que Él es galardonador de los que le buscan. Bendito Padre, ayúdanos a permanecer en ti. Ayúdanos a que el Dios al cual Abraham decidió creer sea también nuestro Dios. Ese Dios que se revela a través de su palabra. Ese Dios que trae demandas a nuestra vida y con estas demandas también trae a nuestra vida justicia, promesas, bendición. Gracias por tu misericordia y tu favor, bendito Señor. Gracias porque hoy nos permites ver una vez más y recordar de dónde tú nos has sacado. Cómo tú, bendito Señor, a través de Jesucristo nos ves. Y cómo ves a aquel que se rehúsa a creer en ti. Padre, lleva y conduce a los corazones en esta mañana que no han depositado su fe en ti, a que te crean, a que te conozcan, a que vivan para ti. Te lo pedimos, bendito Señor, en tus muchas misericordias y en tu favor. Gracias, poderoso y bendito Señor, porque te lo pedimos confiados en nuestro Señor Jesucristo. Amén.